Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Una vez más con ustedes a hacer un videíto, un tema, una reflexión para que estemos juntitos por momentitos y poder que me escuches y yo imaginar, amigo invisible, que tú estás conmigo también y conversando mano a mano, tomándonos una tacita de café, chocolate, té o un juguito, lo que tú quieras. Así que te pregunto, ¿qué quieres? ¿Té? ¿Una copita de vino? ¿Mm? ¿Cafecito? ¿Chocolate caliente? Lo que quieras te doy en este instante. Vamos a imaginar, a la imaginación. Vamos a imaginarnos. Pues bien, ya, ¿quieres una copita de vino? ¿Vino tinto? ¿Vino blanco? ¿Qué quieres? Perfecto, vino tinto. Muy bien. Entonces imagina que te doy. Y yo en cambio me voy a tomar una tacita de chocolate caliente. Ya que estoy un poquito resfriada. Perdón, porque por donde vivo es bastante frío. Bueno, había hablado algunos temas, espero que vayan a mi canal de YouTube, que hablé sobre la muerte cruzada, la corrupción, el presidente, los asambleístas, y así reflexionando sobre el querido Ecuador. Invito a que vayan a YouTube, me den su me gusta, se suscriban a mi canal y compartan el contenido a otras personas para que también se favorezcan y aprendamos juntos. Y asimismo te pido que me des un me gusta en Facebook, que me compartas mi contenido. Perdón. En TikTok también. A todos mis seguidores les doy gracias. Y en TikTok también que te gusta, que me sigas, que compartas mi contenido. Querido amigo, bueno, ahora quisiera hablarles, si tú fueras presidente, ¿qué harías? A ver, piensa, imaginémonos ahorita que está esta situación en nuestro país, ¿no? Como en la actualidad. Entonces, si tú fueras presidente, ¿qué harías? Ponte a pensar, ¿ya? Y yo también me pongo a pensar, si yo fuera presidente, ¿qué haría? Bueno, yo más o menos tengo ya unas ideas porque a veces, como dicen, las mamás nos matan de las iras, los políticos y la gente que no quiere hacer alguna cosa buena por mi país, ¿no es cierto? Entonces yo voy a conversar y tú también ahí pregúntate, ¿qué harías si fueras presidente? Yo si fuera presidenta o presidente, ¿no? Lo primero que haría es involucrarle a Dios en mi vida y en mis decisiones. Le pediría la sabiduría a Dios para que me dé inteligencia para poder gobernar Ecuador. Primer cosa. Segundo, el plan de gobierno que haya presentado, así sea 5 cosas que haya ofrecido, o 10 o 20, cumplirlas, porque es peligroso no cumplir lo que ofreces, porque te vas a llenar de mal prestigio que eres un mentiroso, una mentirosa, y no cumples. Y lo importante de un ser humano es la palabra. Decía la gente antigua que antes no firmaban papeles como ahora, sino que era la palabra. Daban la palabra y el dinero. Pero a veces falla eso. Si tú vas a comprar un auto, ¿dónde están los papeles? Una casa, los papeles. Sino, ¿cómo puedes tener la evidencia que compraste? Como ahora la gente es tan mal y perversa, entonces sí hay que hacer papelitos ahora porque lamentablemente la palabra ya la gente no cree porque no cumple. Entonces eso primerito, cumplir, pensar bien lo que voy a prometer y saber si se puede hacer o no. Primero estudiar sobre las propuestas que yo presente y ahí sí poder cumplir. También hacerme de un grupo profesional, un grupo temeroso de Dios, un grupo que conozca de Dios. Serían la gente que esté a mi lado ayudándome, aconsejándome y asesorándome, por ejemplo. También lo que le hace falta a nuestro país, ¿qué es? Primero, la seguridad. Segundo, por ejemplo, la salud, que no hay inversión en los hospitales, no hay médicos. Tercero, la educación. La educación. A mí me gustaría tener y propondría y ofrecería la educación antigua,
que era que todas las personas que quisieran se inscriban en las universidades. Todos. De una forma gratuita también en las universidades públicas, ¿no? Entonces, que se inscriban, que lleven su título, todo lo que pidan y se inscriban. Y luego concurran a los preuniversitarios, que eran de 6 meses, por ejemplo, preuniversitario, y que tú apruebes primero por asistencia y segundo por conocimiento. Y luego ya pases, dependiendo las notas de lo que estuviste ahí presente, esas notas pasen para pasar a primer año de la carrera que tú elijas. Esa sería mi propuesta en cuanto a lo que es la universidad. En cuanto a lo que es el colegio, darles a los jóvenes un buen desayuno, porque en las casas a veces los padres no tienen trabajo, no tienen la economía de poder mandarles dando un buen desayuno. Así que yo considero que, como los médicos y nutricionistas dicen, que la mejor comida es de la nutrición, de la nutrición. Entonces, es importante que los niños vayan bien nutridos y alimentados ¿cómo se llama? Para el colegio. Y tendría que crear formas y maneras para que puedan, ¿cómo se llama? Por medio del Estado, hacer un estudio para que puedan poder financiar y no les falte el desayuno, bien alimentados a los niños, y puedan tener vitaminas también los niños. Y en lo que es la escuelita y lo que es la básica, el jardín, también fomentar el desayuno para los niños y teniendo una guía nutricionista en cada escuelita, tener un médico nutricionista y un médico pediatra para que midan todo lo que es la alimentación, la estatura del niño, y según eso darle la alimentación a los niños y a las madres también. Me acuerdo que antes en los centros de salud daban leche, leche en polvo, y también me acuerdo cómo se llamaba, era como una avena y era para hacer coladitas para los niños, y vitaminas gratuitas. Entonces ahí fomentaríamos una educación con nutrición valiosa y invertir en los jóvenes, en los niños, que es el futuro de la patria verdaderamente. Y cumpliría, porque lo que se ofrece se cumple. Asimismo destinaría porque la Constitución dice cuánto hay que destinar para la salud, para la educación, y ese porcentaje que habla en la Constitución, y si podría más, inversión en los hospitales. Que haya un auditor en cada hospital que no sea vendido a nadie, y que él haga de auditar todo lo que ingresa en medicina y lo que sale, para que no haya corrupción. Y asimismo manejar situaciones, por ejemplo, empresas que dan el medicamento, que ellas concursen, y que la más que pueda darnos mejor servicio, poder contratar y poder hacer que no falte la medicina en los hospitales. Llamar también a contratar médicos, internistas, médicos especialistas y médicos que hagan falta, médicos generales en cada hospital. Mejorar las salas de las cirugías, de los quirófanos, mejorar todo lo que haya y conservar un mantenimiento siempre, porque por más hospitales modernos que sean, si no hay un mantenimiento se deteriora. Entonces hay que tener un mantenimiento de planta, contratar gente de mantenimiento para que conserven todo lo que se utilice allí, de motor, de electricidad, de todo lo que sea necesario en cada hospital, y poder que esos hospitales duren más tiempo manteniendo, y que las personas que son del seguro no esperen meses,
sino que sean atendidos según la necesidad de cada paciente. Optimizar todo lo que es del seguro social y sacando a la burocracia perversa y contratar gente por concurso de merecimientos que sepan sobre lo que es manejar un seguro público y no sea un negociado cómo es de muchos países y aquí como en nuestro Ecuador, que imagínense que hay seguros particulares que se paga al año, por decir un ejemplo, $60 al año, un ejemplo, y se tiene buen servicio. Y cuando se paga mensual, un óptimo servicio a clínicas privadas particulares y no se tiene que estar esperando tiempo como en el seguro social. Pero en el seguro social, cada persona, si gana un sueldo básico, les descuentan como 80 y pico de dólares cada mes. Así que es injustificable que no haya un buen servicio para toda la gente que es asegurada. Eso es un negocio burócrata, un negocio corrupto que han llevado por años y ese cáncer hay que sacarlo. Hay que contratar gente que sea especializada a la forma moderna de ahora y se pueda tener un seguro social de ejemplo, que con esos 80 que se da mensualmente se debe de dar un servicio óptimo, óptimo, y que las personas que entren a trabajar en el seguro o en cualquier entidad pública presenten todo lo que tienen de verdad en la Contraloría, que sea, si tiene una casa, si tiene cuánto en el banco y entre. Y luego cuando esté 4 años, un ejemplo, en el sitio no va a salir pues con 5 casas o va a salir con $1.000.000 en la cuenta, es porque hizo algo malo, robó. Y esa gente que se le detecte más de lo que más o menos se calcula en 4 años que pueda llegar a tener, entonces hay que mandarle a la cárcel. Eso es lo que hay que hacer, para que la gente tenga miedo. Entonces, ¿y tú qué harías en ese caso? Yo me imagino lo que me estás diciendo y entonces eso en cuanto a la seguridad que te decía si yo fuera presidente. También si fuera presidente, contrataría a la mejor seguridad del mundo. ¿Cuáles son? A ver, ¿cuáles los que tienen experiencia en seguridad, en defensa, en tecnología de guerra, en tecnología de todo lo que es armamento, en todo lo que puede ser detectar cámaras, seguridad eléctrica, todo lo que nosotros como ecuatorianos no tenemos la menor idea, pero ellos están a la par y al futuro. Contrataría a israelitas para que vengan a ayudarnos en la seguridad de nuestro país. Ellos son especializados. Armamento de Israel, por ejemplo, para que les enseñen a nuestros soldados, a nuestros militares, para que puedan ellos saber cómo se maneja y a los mejores militares y a los mejores policías mandarles a cursos especializados en Israel, porque el país más preparado en seguridad y en guerra es Israel. No hay otro, ni Estados Unidos, perdón, ni Rusia, ni China, ni Japón, es Israel, porque ninguno de esos países han vivido desde la conformación y desde más antes en guerra. Desde el 45, más o menos 46, que fue Israel restaurado como nación, como país, vive en guerra, de siempre, de todos los días, de meses, de años. Y ellos inventaron la cúpula, que es un sitio donde que detectan los misiles y hacen que sean destruidos en el cielo y no bajen al pueblo o a la ciudad de Israel. A tal forma de que no haya casas destruidas ni gente muerta por el armamento. Toda la parte de Jerusalén, Israel, tienen con una seguridad impresionante, eléctrica, de cámaras. Imagínense que ellos han creado tantas cosas como la cámara más diminuta donde que operan. No me acuerdo si es la vista o el corazón, pero ellos están súper adelantados. ¿Por qué? Porque ellos han sufrido
de que han matado a su pueblo, a gente, de que se han ingresado a su pueblo, a su país, y de esa necesidad y de desarrollar esta forma de sobrevivir, pudieron ellos crear mentalmente en su inteligencia y en la necesidad un montón de estrategias, tanto militares y estrategias de seguridad y de armamento, las más modernas del mundo. Por eso que Israel es uno de los países que más premios Nobel ha tenido. Y los científicos, la mayoría del mundo, han sido israelitas o raíces judías, como dicen. Entonces yo pediría ayuda a ellos para la seguridad y ejercer un liderazgo sin miedo y sin temor, donde que Dios también te da el poder de gobernar. En uno de los vivos y ¿cómo es que había grabado, también hablo sobre eso. Entonces es importantísimo amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu país y querer que la gente salga adelante, que los niños se alimenten, que se eduquen bien, tener un mantenimiento en los colegios, en las escuelas, porque no es que solo se construya colegios nuevos, escuelas nuevas, sino que haya un plan de mantenimiento para que las cosas duren, hacerle entender a la gente del niño que puede crear en su propia escuela y colegio un jardín precioso, un bosque hermoso. En las universidades también que se haga esto por ejemplo, adornar con jardines, con árboles, todas las universidades públicas y las privadas también. Entonces, hacer conciencia, hacer las cosas como para ti, cómo te gustaría que te traten, cómo quisieras que sea tu hogar, cómo quisieras que tus hijos estudien, qué profesiones elegir, que tú salgas tranquilo y puedas dejar una cartera, una maleta en cualquier lugar y nadie te robe. No tener ese miedo que pones un negocio y vengan personas que quieren todo fácil y les digan quiero $100, 500,000 cada mes, por favor, denme eso para dejarles funcionar y cuidarles y todo eso. La vacuna que dice. Toda esa situación son personas que a lo mejor no tuvieron una oportunidad, a lo mejor crecieron en hogares muy pobres, muy tristes, sin esperanza. Por ejemplo, en la costa se ve mucha pobreza de vivir en casitas de caña sobre el agua. Por ejemplo, por el estadio de Barcelona se ve, por unos lados de los Ceibos se ven casas preciosísimas. Y para llegar al estadio de Barcelona, en cambio, en el río, en el estero Salado, creo que es ese, existen puras casitas de caña que ya se caen con el viento, que ya en cualquier momento no amanece esa casa. Y así la gente pasa por años. Por ejemplo, pedir ayuda a fundaciones internacionales que ayuden a hacer casitas dignas, que en el mismo estado se saque de la plata, que pagan los impuestos de ese dinero, también sea dirigido para tener casas dignas, que en terrenos que sean abandonados, o terrenos que a veces son del municipio, o de militares y policías, que no ocupan. Entonces, si no ocupan, dar terrenitos, por lo menos a lo mejor de unos 300 metros cuadrados a personas que a lo mejor puedan pagar de a poquito y puedan tener su casa digna. Si las personas llegan a tener casa, si pueden tener educación para sus niños con una alimentación que ayude el gobierno, y lo mismo en los colegios y en la universidad todos tengan derecho al estudio, es una manera de poder acabar con la delincuencia. Si a esos niños que hay en las escuelas de barrios marginados o pobres, olvidados por el Estado, levantar unos colegios y escuelas bonitas, también con árboles, jardines, tener siempre un equipo de mantenimiento en todos los lugares para que se puedan conservar, esos niños, que se les dé una pelota para que jueguen, que se les dé una escuela de arte donde que aprendan teatro,
o aprendan instrumentos musicales con un voluntariado. A lo mejor hay gente que quiere hacer voluntariado gratis, o a lo mejor implantar este método de Casa Somos, que a los talleristas se les dé $1 y esa gente pueda ayudarles a enseñarles piano, guitarra, violín. Y esos niños, en vez de estar aprendiendo a disparar o a robar, estén más bien aprendiendo obras de arte, a pintar, a dibujar, a tocar el piano, guitarra. Darles arte. Si tú le das arte a un niño desde pequeñito, él va a crecer disciplinado y no va a querer involucrarse para matar y para robar. Yo estoy segura de eso. Perdón. Fomentar la cultura desde pequeñitos a los niños y niñas. Es una forma de acabar con la delincuencia. Hacer que sus mentes estén ocupadas, enseñarles a que lean la Biblia desde chiquitos en las escuelas. No importa que nuestro país tenga en la Constitución que tenemos libertad de credo, pero es laica la educación. No importa. Porque ¿qué es mejor hacer que un niño lea la Biblia a que un niño en el futuro esté disparando? Porque si ese niño, ese adolescente, ese joven, empieza a leer la Biblia, va a hacer que tenga su espíritu paz, su mente se cambien los pensamientos negativos por positivos, que en su corazón infunda el amor a Cristo y Dios con su poder transformar a ese niño, a ese adolescente, a ese joven. Y aparte de eso, que tenga por lo menos un buen desayuno con vitaminas, y aparte de eso, darle cultura al niño desde pequeñito. Yo estoy segura y garantizo que los niños y los adolescentes y jóvenes se alejarían de las malas costumbres y de los malos vicios. Y también que en las cárceles haya en realidad una rehabilitación, porque la mayoría de gente en la cárcel pasan conversando de sus situaciones, pasan haciendo planes macabros de asesinatos, y ese espacio desocupado les hace hacer cosas perversas y malas. Pero si el preso está ocupado también en arte, en cultura, aprendiendo un oficio, dándole todos los materiales para que construya una cama, un armario, cualquier cosa de carpintería, o a lo mejor plomería, o a lo mejor de hierro, cerrajería, tantas habilidades prácticas que hay para que cuando esa persona salga rehabilitada, aprendiendo un oficio y pueda trabajar, injertarse y comenzar en la sociedad a ser útil. Y si aprende un instrumento musical y aprende a leer la palabra de Dios, también va a rehabilitarse. Es una forma de también acabar con la delincuencia. Mantenerle a la persona que está presa ocupada, trabajando, y no darle libertad para que esté pensando cosas malas. Y que la iglesia cristiana evangélica se levante y vaya a trabajar en las cárceles y predique. Que predique en los hospitales, que salga de las iglesias encerrados, de los templos, de las construcciones, encerrados los pastores, y salgan a trabajar como Cristo mandó, a evangelizar. Salgan a las cárceles de hombres y mujeres, a los hospitales, a donde están los ancianos, a los lugares que se necesita que se predique el evangelio. Iglesia Cristiana Evangélica de Ecuador, te invito a que salgas a predicar. Deja de ser vago, deja de ser una persona que no ama al prójimo, a cumplir tu misión que el Señor dijo: id y predicad por todos los confines de la tierra y bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Asimismo, en cuanto al turismo, yo haría de traer inversión de gente que esté especializada en el turismo. Miren, Panamá es una ciudad más pequeña que Ecuador y tiene industrializado a Panamá en turismo. Y viven del turismo y de su canal de Panamá que cobran por la entrada y la salida de Panamá. Y lamentablemente también ellos viven en los paraísos fiscales. O sea, eso es lo malo de Panamá. Pero Ecuador tiene tantos recursos naturales. Tenemos costa, tenemos selva,
tenemos sierra, páramos, montaña, tenemos islas, las Galápagos, islas, Puná, isla en Guayaquil, en un montón de sitios hay islas en el Ecuador. Tenemos lagos, lagunas, volcanes, con lagos preciosísimos. Tenemos fauna. Tenemos pájaros de distintas variedades e insectos, que aquí nada más, aquí solo en el Ecuador hay más que lo que el mundo en total tiene. O sea, en este país cubrimos, creo, las 3/4 partes del mundo, tanto en insectos como en aves y en reptiles también, porque aquí se han encontrado unas ranitas que no hay en otro lugar del mundo, así como en nuestras Galápagos tenemos única fauna. Y entonces tenemos tantas cosas que Dios nos ha regalado para sacar recursos preciosísimos como tesoros, pero lo que necesitamos es gente que trabaje, visione. Ahora que tenemos tecnología, el turismo está tecnificado, creando, construyendo edificios inteligentes, hoteles inteligentes, que vengan a invertir en nuestras islas, que si solo los árabes conocieran o gente de Europa, nuestras islas, seguro que vinieran a invertir, perdonarles impuestos a ellos, mientras ellos unos 5, unos 10 años, para que ellos puedan recuperar su inversión y darles trabajo primero a la gente de la comunidad donde se ha creado ese hotel y luego a las demás personas. El turismo al venir acá va a dar mucho dinero tanto a los hoteles, a los restaurantes, humildes en la playa, que hay unos lindísimos, la comida rica y también elegantes. Pero para eso, como digo, tenemos que tener seguridad. Un país con seguridad tiene un buen turismo. Entonces, ya les dije más o menos. Entonces, una idea que yo les doy, no les voy a dar todas mis ideas porque por ahí me pueden copiar, pero es una idea que uno tiene, el amor al país, el amor a Dios principalmente, para que nuestro país, que ya en sí es hermoso, pueda ser más hermoso todavía. Así que te dejo este planteamiento de preguntas. Si tú fueras presidente, ¿qué harías? Entonces, dicen que hay que ponerse en los zapatos del otro para entender. Pero si tú tienes una actitud y tienes un liderazgo y tienes el amor, que el amor puede revolucionar y transformar vidas y transformar una familia, puede transformar una ciudad y puede transformar un país. El amor es transformador, es guerrero, revolucionario. Y si tú tienes esa actitud de poder ser un futuro líder o un presidente, hazlo. Prepárate para ello y si hay una oportunidad, anda, no tengas miedo, porque como yo dije en otra video que hice, decía como ejemplo de los héroes de la Biblia. Y termino concluyendo, por ejemplo, con David. David era el rey más amado de Dios y Israel quiere mucho a David. Hasta hay una ciudad que encontraron en la arqueología, la ciudad de David, dice. Entonces David era un niño, hijos de personas humildes, venían de la tribu de Judá, y David, como es era el último de los hijos. Y en el tiempo antiguo tenían, por ejemplo, ovejitas, cabritos, y de esa manera ellos vivían, ¿no? De la agricultura y de eso. Entonces él cuidaba sus ovejas, era pastor y tenía 16 años, que se supone que él empezó tal vez desde unos 8 años, puede ser. Entonces él tenía 8 años de experiencia como pastor cuidando sus ovejas. Y los que saben pastorear ovejas saben los peligros que tienen las ovejas. Si las ovejas viven en páramos o viven en tierras, entonces esas ovejas corren peligro. Entonces David siempre se preparó para proteger a sus ovejas y entonces cuando tuvo que luchar contra el lobo, luchó y lo venció. Con el oso luchó y lo venció. Y una vez tuvo que luchar con un león y también luchó y lo venció, teniendo apenas 16 años. Y cuando hubo un momento en Israel de que se presentó una raza que era gigante, que eran los filisteos, y molestaban mucho al pueblo de Israel, uno de esos desafiaba y decía, ustedes no pueden, yo siempre les venceré,
y les humillaban al pueblo de Israel. Hasta que David se presenta y dice, yo voy a luchar contra este filisteo y yo le venceré. Y la familia de David no creía en él, ni los hermanos, perdón, y se burlaron de él. ¿Cómo tú, que tienes apenas 16 años, vas a poder contra Goliat, que era un gigante que medía aproximadamente 3 metros de estatura? Sin embargo, David, que tuvo ese entrenamiento que Dios le puso como pastor, él se sentía preparado. Así que él tenía una herramienta que él siempre con eso cazaba, una onda, como aquí en el Ecuador hay la cata. Entonces en esa onda ponía piedritas y cazaba y mataba. Así que él con esa onda se enfrenta a Goliat, y Goliat tenía una espada y un escudo. Y él le subestimó a David porque era jovencito, y cuando se enfrentó, David le tiró con la onda una piedra y fue tan fuerte que le dio en la cabeza. Tan fuerte fue como decir, no disparo, sino lo que le envió la piedra en la cabeza, que el Goliat cayó a la tierra, el gigante Goliat, y le venció. Y le venció a David. ¿Se imaginan ustedes? Y todo el pueblo se enorgulleció de David, de que siendo un joven de 16 años le venció al gigante de Goliat de los filisteos. Y así Israel ganó una vez más. Y entonces este ejemplo te pongo de que si tú quieres ser un líder, un futuro presidente o alguna autoridad en nuestro país, no tengas miedo, pídele a Dios sabiduría e inteligencia. El Señor derramará en ti el poder para que puedas gobernar y ejercer un liderazgo guiado por Dios, así como Dios guió a Moisés, a David, a Salomón y a muchos héroes. Tú tengas la fe de que Dios te va a ayudar y te va a dar la autoridad y te va a dar el poder para poder gobernar ese país y ser dirigido por Dios. Si no, analicemos la vida de Bukele, que él es un hijo de Dios, un cristiano, que los pastores oraron por él, y miren cómo él tiene sabiduría de ejercer el liderazgo en su país y sacar ese cáncer que le tenía podrido a El Salvador. Y dicen que ahorita, el mes que pasó, no hubo ningún asesinato, y que ahorita en mayo creen ellos también que van a finalizar sin ningún asesinato. Es un milagro de Dios, porque allá todos los días mataban gente y vacunaban. Imagínense en la violencia fatal y brutal que había en El Salvador. Así que nuestro país se puede salvar.